Nacional del Congreso presenta. La Organización Panamericana de la Salud promueve este 2023 la campaña Cultiva alimentos, no tabaco. Esto con la intención de generar conciencia sobre los efectos que genera el consumo de esta planta, considerada como un producto agrícola no alimenticio. Se está haciendo pactos, haciendo alianzas con los gobiernos de diferentes países para que se dejen de dar subvenciones al cultivo de tabaco. Hoy en Cámara Alta les tenemos una pieza informativa al respecto, pero antes les doy la bienvenida y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora. Soy Paulina Usigli, arrancamos. En el libro Breve Historia del Racismo, escrito por el historiador George M. Fredrickson, se trata el tema del abuso de la ciencia para justificar el odio racial a través de argumentos y declaraciones entre las que se afirma que determinados grupos están menos dotados que otros de ciertas características cognitivas o que la mezcla entre razas muy diferentes podría producir un tipo de genética nociva. Aunque suene anacrónico o tema del pasado, estas teorías aún siguen encontrando eco y por ello en la Cámara Alta se aprobó un proyecto de reforma al Código Penal Federal para castigar a quien financie y realice actividades o propaganda que promuevan la discriminación, la violencia o el odio racial. México es un país racista. Las manifestaciones de esta conducta están siempre presentes, ya sea en bromas, a través de internet, en comentarios o actos de violencia contra personas indígenas o afromexicanos. Las personas afromexicanas sufrimos de este racismo, un racismo que es un sistema de pensamiento en el cual se cree que hay una diferencia de razas entre la especie humana y que estas razas deben de estar jerarquizadas, ¿no? En donde siempre las personas afrodescendientes, las personas negras estamos hasta abajo de esta pirámide. Con el propósito de ir erradicando esta práctica, las y los senadores aprobaron una reforma que busca sancionar cualquier forma de discriminación y odio racial a quien difunda, promueva, justifique, propague y fomente ideas basadas en la superioridad de una raza. Toda difusión de ideas basadas en superioridad o en odio racial. Toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o incitación a cometer tales actos con respecto a cualquier raza o grupo de personas de cualquier color u origen étnico. También se declaran ilegales y se prohíben asociaciones que fomenten este tipo de conductas, ¿no? En México, 2.576.213 personas se reconocen como afromexicanos y 23.2 millones como indígenas, según cifras del INEGI. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ser persona indígena o afrodescendiente fue la causa por la que fueron discriminados 28.9% de las mujeres y 29.3% de los hombres. Estas desigualdades lo que ha provocado es que también hay una desigualdad en el acceso a la educación, ¿no? Y por esta diferencia de acceso a la educación, por eso es que a veces son oficios, son en estos espacios en donde se cree que deben de estar las personas afros o las personas indígenas que también se piensan, ¿no? No se consideran que pueden estar ocupando cargos de representación, cargos de toma de decisiones, porque no se han visto debido a estas diferencias, estas desigualdades que hay en todo el territorio nacional. Ante la presencia de distintas manifestaciones de racismo en el país, la reforma impulsada por la Cámara Alta establece sanciones de 2 a 5 años de prisión y hasta 300 días de trabajos en favor de la comunidad o multas que alcanzan los 20.748 pesos. Creo que esto es un paso que en realidad pues ya había tardado, ¿no? Que el racismo sea considerado un delito, porque lo es, porque el racismo y la discriminación pueden matar personas, ¿no? Hay que respetar, ¿no? No hay que discriminar y hay que considerarnos todos iguales como realmente lo somos, ¿no? Ahorita, pues afortunadamente vemos que en el mundo sigue habiendo conflictos bélicos importantes y mucho obedece
pues a los pleitos de los distintos pueblos que subyace también pues algún elemento de discriminación racial, de segregación, de divisionismo, de separación. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como Constitución de Apatzingán, es reconocido como un documento clave en la historia del constitucionalismo mexicano. Promulgado por el Congreso de Anáhuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán, el decreto tuvo como objetivo dar sustento ideológico e institucional a la lucha armada insurgente durante la Guerra de Independencia. Creada durante un periodo convulso en la historia de México, la Constitución de Apatzingán estuvo inspirada en importantes documentos que le antecedieron, como los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón y los sentimientos de la nación de José María Morelos. En ella se propuso la creación de una estructura estatal fundamentada en la libertad e independencia de la América septentrional, los derechos del hombre y la división de poderes. La Constitución de 1814 quedó integrada por 242 artículos y dividida en dos partes, principios o elementos constitucionales y forma de gobierno, donde destacan los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto a la libertad. La Constitución de Apatzingán se convirtió en el primer texto constitucional de México en incorporar una Declaración de Derechos Humanos, que pese a sus buenas intenciones, nunca logró entrar en vigor, pero significó un paso fundamental en la lucha independentista. El fomento y protección del maíz nativo ahora es ley. El Senado aprobó declarar su producción, comercialización y consumo como manifestación cultural. ¿Quieres saber más? Síguenos en X como @Senado Mexicano. El tabaco es una planta originaria del continente americano y es una de las pocas cosechas de las que únicamente se comercializa la hoja de la planta. Desde luego, prácticamente la totalidad de este producto agrícola no alimenticio se destina a la fabricación de cigarros, puros y tabaco para pipa. Cambiar la perspectiva de este sector productivo sobre las consecuencias del tabaco hacia la salud va a ser una tarea muy ardua si se pretende armonizar la práctica propuesta por la Organización Panamericana de la Salud a través de la campaña Cultiva alimentos, no tabaco. La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. En México existen cerca de 16 millones de fumadores y cada día fallecen 173 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que implica enormes gastos económicos para el sector salud. Se calcula que anualmente se destinan unos 116,000 millones de pesos para tratar dichos padecimientos. De lo que más están muriendo en México los fumadores es de enfermedades cardio y cerebrovasculares, es decir, infartos y embolias, contra lo que creen muchos fumadores que están muy preocupados por las enfermedades del aparato respiratorio. Aunque también, en efecto, la segunda causa de mortalidad es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguida por el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Además, las personas dedicadas al cultivo de tabaco también presentan problemas de salud importantes debido a la exposición directa de la piel con la nicotina y con agroquímicos altamente tóxicos, lo que provoca náuseas, mareos, dolores, vómito, debilidad, falta de aire y alteraciones de la tensión arterial. Hay trabajo de grupos vulnerables como niños y mujeres, lo cual no se debería permitir porque tienen contacto con una gran cantidad de tóxicos, ¿sí?, que evidentemente tienen un impacto deleterio sobre su salud. La industria tabacalera no puede ser un motor económico para nuestro país, una industria que mata a la mitad de los usuarios y que con estos desarrollos busca ampliar su mercado, reclutando a la niñez y a la adolescencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, también existen implicaciones alimentarias que son foco de atención a nivel mundial, debido a que el tabaco se cultiva en más de 125 países como cultivo comercial en un área estimada de 3.2 millones de hectáreas, la cual podría ser utilizada para la producción de alimentos.
En este contexto, los legisladores hicieron un exhorto a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se establezcan mecanismos que incentiven a los agricultores de tabaco a transitar hacia el cultivo de alimentos. Se está haciendo pactos, haciendo alianzas con los gobiernos de diferentes países para que se dejen de dar subvenciones al cultivo de tabaco. Y en contraste, ese dinero que se ahorra se dé en forma de beneficios económicos y de apoyo en fertilizantes, apoyo en semilla, para que los agricultores puedan pensar en hacer un cambio en donde sea benéfico también para ellos y que este cambio esté relacionado con alimentos. De esta forma, se propone la creación de campañas de concientización y programas que ayuden a los agricultores a realizar esta transición hacia otros cultivos y de esta forma mejore la seguridad alimentaria de las y los mexicanos. Con el fin de enriquecer el patrimonio cultural del país y honrar la memoria de las mujeres que han contribuido a la lucha por la igualdad de género, se aprobó en el Senado un dictamen para reformar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. El documento plantea que la bandera nacional debe izarse a media o a toda asta en conmemoración del natalicio de aquellas que defendieron los derechos de las mujeres en el ámbito político, económico, cultural, educativo y social. Con ello, se propone reconocer a 18 mujeres que desempeñaron papeles fundamentales en la construcción de la democracia, entre las que se encuentran Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, entre otras. Las y los senadores destacaron la importancia de reconocer a las mujeres más emblemáticas de la historia mexicana que participaron en la construcción del México democrático y lucharon por tener un lugar en el ámbito social y político de nuestro país. Buscamos enriquecer el significado de izamiento de la bandera nacional al asociarlo con mujeres que han dejado una marca indeleble en la historia de México. Algunos gobiernos del mundo han implementado el sufragio obligatorio para hacer frente a la baja participación de los ciudadanos en los comicios. Sin embargo, expertos señalan que convertir en obligación el ejercicio de un derecho puede parecer un contrasentido debido a que se viola uno de los principales ejes de la democracia, la libertad. Hasta el año pasado, 27 países habían implementado un mecanismo de voto obligatorio. En el caso de Europa, países como Bélgica, Liechtenstein y Luxemburgo no contaban con un sistema de voto voluntario. América Latina es una de las regiones que cuenta con la mayor cantidad de países con voto obligatorio. Algunas naciones que han implementado esta modalidad y cuentan con cuadros de sanciones en caso de no cumplir con la obligatoriedad del sufragio son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Mientras que países como Honduras, Paraguay y Costa Rica, pese a establecer el voto como una obligación, no cuentan con sanciones si el elector no sufraga. El artículo 36 de la Constitución mexicana enumera las obligaciones de los ciudadanos, y entre ellas se encuentra votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señala la ley. Sin embargo, no existen sanciones para quienes no cumplan con esta obligación. Apenas en junio de 2023 se presentó en el Senado una iniciativa que propone como requisito para expedir la reposición de la credencial de elector haber participado en la elección inmediata anterior. En caso contrario, plantea que el ciudadano pague el costo de dicho trámite. ¿Cuántas veces no nos hemos subido a un medio de transporte de tipo automotriz que ha sido modificado para que quepamos más personas en estos vehículos? Hay que decir que aunque las necesidades de transporte, sobre todo en zonas urbanas, son muy altas, modificar un vehículo destinado al transporte de pasajeros es muy peligroso y por ello la Cámara Alta ya ha puesto la lupa sobre este tema. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Accidentes de Carreteras Federales, en 2021 se registraron casi 24,000 incidentes carreteros, la gran mayoría por exceder los límites de velocidad y otro porcentaje por modificar las condiciones estructurales de las unidades de transporte. Y es que hasta la falta de un birlo significa un riesgo importante para la seguridad de conductores y pasajeros. Demasiado importante que no se haga ninguna modificación a ningún tipo de transporte. ¿Por qué? Porque ya viene detrás de ello una ingeniería, cálculos que se hicieron desde planta
para que el transporte sea óptimo. El hecho es que modificar una unidad de transporte público se ha convertido en una práctica común, sobre todo entre los mismos conductores. Ellos tienden a hacer estas modificaciones que le voy a comentar. Polarizan los vidrios, traen llantas en mal estado, hacen soldaduras en partes de gran importancia estructural para la unidad, debilitando las estructuras. Colocan accesorios como asientos que no tienen ninguna normatividad. Con el propósito de poner orden al respecto y reducir los riesgos para los pasajeros, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. A través de este dictamen, los integrantes de la comisión buscamos llevar al cuerpo de la ley que el modificar o alterar fuera de los parámetros de seguridad los componentes de las condiciones físico-mecánicas de los servicios de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares o de transporte privado sea sancionable con la remoción de la concesión o permiso. El dictamen también faculta a las autoridades federales a vigilar que los servicios de autotransporte cumplan con los aspectos normativos y de parámetros de seguridad en los vehículos. A mi parecer, se había tardado, qué bueno que ya tomó la decisión con mano dura de tomar estas sanciones. De hecho, tal vez como usuarios nos hemos dado cuenta la gran diferencia que hay entre el transporte de pasajeros y de escolar entre la Ciudad de México y lo que es el Estado de México. Las unidades hoy en día las hacen más grandes para que pueda haber más pasajeros. Esto modifica las condiciones de la unidad. Inclusive, no sé si se han dado cuenta que las unidades son más altas. Esto eleva su centro de gravedad. Inclusive puede provocar una volcadura en una vuelta. Retomar el trabajo y la experiencia que desde hace 2 décadas se viene realizando en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en materia de seguridad puede ser el primer paso para cumplir con esta nueva normativa que ya fue enviada a la colegisladora para cumplir con el trámite correspondiente. Aquí nacieron lo que son el Manual de Lineamientos Técnicos para el transporte de pasajeros, de escolares y de personal de empresas privadas. Estos lineamientos pues ya tienen más de 20 años que se crearon, se han ido actualizando y como pues yo creo que es un ejemplo para enorgullecerse de eso. La osteoporosis es conocida como una enfermedad silenciosa debido a que las personas que la padecen no presentan síntomas. Todos somos propensos a desarrollar osteoporosis. En México, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años padecen osteoporosis y solo el 20% lo sabe, según datos de la Universidad de Guadalajara. Con esta enfermedad, los huesos se vuelven porosos, frágiles y pierden fuerza progresivamente. Con ello, los huesos se debilitan y aumenta el riesgo de una fractura tras un golpe o caída leve. Los tipos de osteoporosis más comunes son la posmenopáusica, que se manifiesta frecuentemente tras el 5.º año a partir de la última menstruación, y la senil, a partir de los 75 años de edad. En el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora cada 20 de octubre, estas son algunas recomendaciones para prevenir esta enfermedad. 1. Aumenta el consumo de alimentos ricos en calcio, verduras de hoja verde y sardinas. 2. Exponte por lapsos cortos y con precaución a la luz solar para que tu cuerpo sintetice la vitamina D. 3. Disminuye el consumo de productos industrializados y altos en sodio, así como el café, el alcohol y el tabaco, pues favorecen la pérdida de masa ósea. 4. Realiza actividad física al menos 30 minutos diarios. Por último, sigue atentamente las recomendaciones de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, que cada año publica información clara y sencilla al respecto de este padecimiento. Esperanza Cruz fue una prestigiada pianista profesional veracruzana, considerada una de las 2 intérpretes más reconocidas en el México del siglo XX. José Vasconcelos, para enunciarlo en corto, fue un filósofo, educador y político mexicano que fincó las bases de la educación y la cultura del México postrevolucionario. De la unión de estas figuras desbordadas por el pensamiento y el contrapunto, nace Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz, personaje que, como podemos imaginar, fue sentado al piano desde muy corta edad, pero también fue convidado del pensamiento crítico y reflexivo.
Y aunque su padre fue rector de la máxima casa de estudios y artífice del lema "Por mi raza hablará el espíritu", Héctor partió muy joven de la suave patria para realizar una carrera que lo hiciera brillar por cuenta propia. Héctor Vasconcelos es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y realizó estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Al final de cuentas, la raza y el espíritu lo trajeron de vuelta a la UNAM, donde ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador en el Centro de Estudios Políticos y asesor de la universidad. Sin olvidar la magia que heredó de las manos de su madre, Héctor Vasconcelos hizo estudios musicales en los conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra, Suiza, y con el legendario pianista Claudio Arrau. Por lo que corresponde a su carrera diplomática, ha sido coordinador general de Asuntos Especiales en la Cancillería Mexicana, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia. Desde 2018, Héctor Vasconcelos y Cruz es senador de la República y ahora ha sido propuesto por el presidente para ocupar el puesto de embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. En cuestión de días, sus compañeros y compañeras senadores decidirán en el Pleno si se aprueba dicha propuesta para que Héctor Vasconcelos y Cruz, con sus manos de pianista y claridad de pensamiento, ocupe un lugar en el concierto de las naciones. Tener vacaciones dignas ahora es ley. El Senado aprobó aumentar de 6 a 12 días las vacaciones pagadas por el primer año de trabajo. ¿Quieres saber más? Síguenos en X como @Senado Mexicano. Desafortunadamente, el maltrato hacia los animales persiste en nuestra sociedad. Ni la exposición de casos e individuos que protagonizan hechos de maltrato en redes sociales ha logrado que este fenómeno disminuya. Entre 2020 y 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha recibido casi 18,000 reportes por maltrato animal, tan solo en la Ciudad de México. Hacer conciencia de este grave problema es motivo de la propuesta del Senado para declarar al 4 de abril como Día Nacional contra el Maltrato Animal. El maltrato animal es uno de los temas que simbra a la población mexicana en cada episodio. Desde el caso de Pay de Limón en 2011, víctima de tortura y maltrato por parte de un grupo de la delincuencia organizada en Fresnillo, Zacatecas, hasta uno de los más recientes como el de Scooby, que fue arrojado a un caso con aceite hirviendo en el Estado de México. Nos lastiman y nos indignan, pero lejos de disminuir, las agresiones van en aumento. ¿Por qué? Es un mal como la violencia que vivimos en este país y supongo que en muchos países del mundo, pero pues en México creo que penosamente tenemos uno de los primeros lugares sobre maltrato animal. En América Latina ocupamos el vergonzoso primer lugar en maltrato animal y a nivel mundial somos la tercera nación donde más actos crueles se cometen contra estos seres vivos. Ante este panorama, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado está promoviendo una iniciativa para que el Congreso de la Unión declare el 4 de abril de cada año como el Día Nacional contra el Maltrato Animal Pay de Limón, para concientizar a la sociedad sobre esas malas prácticas, así como para fomentar el respeto y protección a los seres sintientes. Qué bueno que se aproveche este día como para hacer un homenaje a Pay de Limón, uno de estos perros que ejemplifica perfectamente el grado de maltrato al que el ser humano puede llegar. Pero que separen bien las cosas, porque, ¿sabes? Mucha gente equivocadamente cree que el maltrato solamente es de perritos y gatitos, y no, hay muchos animales maltratados. Entonces, el ligar a Pay de Limón con este día conmemorativo ayuda a eso. Entre 2020 y 2022, tan solo en la Ciudad de México, llegaron al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia casi 18,000 reportes de maltrato, mientras que la Fiscalía General de la República ha informado que son muy pocos los casos llevados a juicio. En el mismo periodo de 2 años, solo se iniciaron 195 investigaciones, de las cuales 101 se vincularon a proceso. A 18 se les dictó sentencia
y apenas a 14 agresores se les castigó con la privación de la libertad. Yo creo que necesitamos más acción de campo. O sea, que las autoridades realmente se pongan las pilas, que las autoridades realmente atiendan los casos, que haya más presupuesto, que haya más personal, porque muchas autoridades dicen que, pues justamente porque son bien poquitos, no pueden con todas las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces yo creo que por ahí también tendríamos que poner atención. Tenemos que concientizar a la sociedad, a los niños y a los jóvenes de la importancia del bienestar y trato digno a los animales. Como sociedad tenemos que hacerlo y como legislatura tenemos que responder legislando en esta materia. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente. Es así como llegamos al final de esta emisión de Cámara Alta. Para nosotros, la retroalimentación que recibimos de sus mensajes es muy importante. Por ello, en estos momentos aparecen en pantalla los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usigli y antes de despedirme los invito a que me acompañen la próxima semana en Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó